Bueno, vamos con mi primer invitado de la mañana, es el ingeniero Carlos Salcedo. Él es ministro consejero de Asuntos del Agro. Don Carlos, como siempre, un placer tenerle aquí en Next Noticias. Buenos días. Si me conecta el audio para iniciar esta entrevista. Bueno, vamos a hablar cuál es el futuro de esa nueva institución que pasó primer debate, que reemplazaría la UPSA. Pues ya el ministro Valderrama anuncia pago de todas las deudas con el sector primario para el mes de abril. ¿Y qué sigue ahora? Pues podemos mantener ese crecimiento en el sector agropecuario durante en la época post-pandemia. Ingeniero Salcedo, como siempre, un placer tenerle aquí. Buenos días. Muy amablemente, buenos días, mi estimado amigo Correa y amigo histórico José Blandón y estimados televidentes de Next TV. Para mí es un placer estar con ustedes en la mañana de hoy, no solamente hablando del tema puntual de lo que hoy se debate en la Asamblea en torno a la ley que sustituye, que elimina radicalmente una institución que fue diseñada exclusivamente para importar. Claro. Y que puso al sector agropecuario en condiciones de desventaja y que prácticamente lo fue aniquilando al punto de la extinción cuando se utilizó una plataforma jurídica como una autopista de las importaciones. El presidente de la República en campaña en el debate agropecuario de Tierras Altas lo prometió. Sí. Y el día del primer gabinete que se realizó en el INA, una de las primeras decisiones tomadas fue la eliminación de AUPSA, que se constituyó en una propuesta ejecutiva a la Asamblea, creando una nueva institución, no que reemplazara a AUPSA, sino que eliminara las competencias que AUPSA había usurpado a los ministerios de Desarrollo Agropecuario y del MINSA. Ese proyecto tenía 64 artículos, pero sí, se inició un recorrido nacional y la Comisión Agropecuaria creó una subcomisión que desarrolló 42 reuniones de consulta. El diputado Eric Brose, que ha tenido productor, al igual que yo y al igual que el ministro Roñoni y al igual que el presidente, un recorrido, ha tenido una posición muy definida en torno a esta situación de consulta y de acercamiento. Hoy día se debate, se aprueba en primer debate la ley que crea una estructura que garantice la eliminación de AUPSA como un hecho real y objetivo. Sí. Se devuelven las competencias a los ministerios de Desarrollo Agropecuario y del Ministerio de Salud de la parte de inocuidad, al Ministerio de Desarrollo Agropecuario en la parte de Sanidad y Cuarentena y Vegetal. Sí. Y se crea una oficina para agilizar la tramitología de los rubros y de los productos que no se producen en Panamá a través de una plataforma digital transparente, accesible, en donde todos los ciudadanos panameños podamos saber qué se importa, quién lo importa en tiempo real, y que esto garantice evitar la discrecionalidad en la toma de esas decisiones. Okay. Eso lo contiene APA, eso lo contiene la Agencia Panameña de Alimentos, y se encuentra, y en la primera discusión de la Asamblea, realizada el martes 16, el primer debate, se aceptan 35 modificaciones al proyecto original, en las cuales habían aportes de los productores de tierras altas, de las asociaciones organizadas como ANAPOR, y de 10 de las cuales eran de Unidos por el Agro. Hoy día, consideramos de que se llenan las expectativas y las decisiones del señor presidente Laurentino Cortizo, y como productor que somos, estamos creando una estructura jurídica que le va a garantizar al productor la tranquilidad para seguir aportando producción y aumentando su productividad. En tiempos de crisis que acabamos de pasar, el sector agropecuario, producto de esta tranquilidad
con la ley de AUSA existente, porque no se ha eliminado, nosotros hemos podido incrementar la producción de arroz, duplicar la producción de cebolla y crear un clima de tranquilidad para el sector, porque no tenemos la amenaza de las importaciones que se veían en los 10 años anteriores. Correcto. Con esta ley tenemos una plataforma que nos va a garantizar que, independientemente del gobierno que está, que privilegie la importación y la no producción, nosotros podamos estar en el campo produciendo y mejorando nuestra productividad y creando nuevas formas de producción, como es la ley de agroparques, que en su momento está ya en la parte de reglamentación y que creará un modelo de producción orientado hacia el valor agregado y hacia las exportaciones. Porque ayer Unidos por el Agro dice, el compromiso del presidente era eliminar a UPSA, no reemplazarla. Una cuestión semántica, pero que tiene un peso muy grande en el debate. Hay esta distorsión del enfoque. La ley que se crea elimina a UPSA, ese fue el compromiso del presidente. Se devuelven las competencias, el proyecto devuelve las competencias. Y el país tiene que seguir andando. Es decir, en un país donde no abastece toda la producción de todos los rubros, productores, consumidores e importadores tenemos que coexistir. Sí. Entonces se crea un mecanismo de trámite, exclusivamente de trámite, para agilizar de manera transparente y digitalizado y accesible la importación y la tramitología de los productos que no se importan en Panamá, que no se producen en Panamá. Entonces ahí no es una cuestión semántica y también una manipulación para crear expectativas negativas de acuerdo a esta decisión que se implementa en la Asamblea Nacional. Todavía tenemos el segundo debate. Claro. Después del primero, donde se ejecutaron 35 modificaciones. Estamos en la construcción de un proyecto de ley que concilie todos los sectores de la población, pero no podemos tener posiciones de transigencia ni manipular las posiciones que se están consignando en acciones jurídicas como este proyecto 164, que crea la Agencia Panameña de Alimentos y que está en camino hacia el segundo debate. Soy creyente y he sido siempre propulsor que la única manera de avanzar es tener ideas compartidas. Y las ideas compartidas es no asumir posiciones de inflexibles ni descalificar, sino construir una institucionalidad que nos garantice a todos los panameños, porque somos consumidores, somos productores, sí. Muchos son importadores, yo soy productor. Imposible que un presidente productor y ministros productores vamos a crear una ley que vaya en contra de los propios productores. Queremos una ley que mantenga el equilibrio en todos los componentes de la sociedad. Y eso es lo que hemos venido construyendo. Don José Blandón con nosotros, ingeniero Salcedo. Buenos días, Carlos. Adelante, José, ¿cómo estás? Tiene usted un trabajo bien complicado. No desearía estar en sus pies. Pero fíjese, usted se ha preguntado en la soledad de su pensamiento, ¿por qué la gente no le cree? ¿Por qué la gente dice que esta ley es lo mismo que la USO? ¿Se ha preguntado esta cosa sencilla? Y le voy a explicar lo que me dijo a mí un amigo productor con palabras muy sencillas. Dice, mira, Blandón, y me dijo que te dijera, dile a Carlos que se deje de pendejadas, porque sigan habiendo contrabando entrando al país, y aunque tú dices que no están trayendo importaciones, está entrando contrabando de Costa Rica a Panamá en grandes proporciones. Entonces yo le pregunté, ¿y quién lo trae? Sí. ¿El gobierno? ¿Carlos? ¿Quién? Dice, no, empresarios del agro. Ah, entonces, ¿por qué no te pones de acuerdo con el ministro? Y la importación ilegal tenemos que corregirla, eso tenemos que desarrollarlo, eso es otra cosa. Pero tú te has preguntado, Carlos, ¿por qué la gente no les cree? ¿Por qué estamos en esta situación de que yo dije que yo leí la ley? ¿No? La ley es una cosa nueva, pone las funciones donde estaban antes. Pero hay una serie de problemas, Carlos, en el manejo de aduana, en el manejo, eso no está resuelto para los productores. Entonces, es como que la práctica
burocrática eleva el nivel de falta de credibilidad. Y lo que decía hace unos minutos, toda esta campaña de descalificación negativa tiene la intención de que la gente no le crea a las autoridades. Y entonces quedamos discutiendo horas y horas sobre cosas que en realidad son diferentes, pero no las ven diferentes. Entonces uno siempre se debe hacer la pregunta sencilla: ¿por qué no me creen? Ujú. Goebbels, el arquitecto de la manipulación de la mente en el gobierno de Hitler, aplicó un concepto que decía: tantas veces repetir una mentira se convierte en verdad. Es posible que la manipulación de la verdad, si no nos remitimos al documento de referencia, se esté sembrando la idea que estamos haciendo una UPSA por otra UPSA, cuando usted mismo ha dicho que ha leído la ley y sabe que la ley elimina UPSA, devuelve las competencias y se establece un mecanismo para tramitar la importación de productos que no se producen en Panamá. La ley está escrito y lo que no está escrito no existe, y eso está escrito. El otro aspecto al cual yo coincido contigo como productor que soy, y que lo viví antes de este gobierno, es que en el desorden de las importaciones para permitir lo ilícito, había un descontrol en el manejo de la información. Una cosa te decía aduana, una información te decía aduana, Sí. una información te decía el MIDA, otra información te lo decía Codeco, otra información te decía Salud. Nunca pudimos tener acceso a una información para decir cuánto se importaba, quién lo importaba. Y esa situación creó, en ese desorden que había, se creó entonces, se institucionalizó el juega vivo, que aún existe. No obstante, esta ley es una ley orientada a ordenar un error histórico que se cometió a través de un decreto de ejecutivo hace 15 años, en el 2006, febrero de 2006, y que devuelve nuevamente las competencias a los ministerios respectivos y se elimina esta institución y se crea esta institucionalidad. El otro tramo que viene es que cada institución juegue el papel que le corresponde. Nosotros estamos ordenando esto, pero también estamos mandando un mensaje muy puntual a las instituciones responsables de reprimir el contrabando, también a los gremios que colaboren estableciendo mecanismos de información y de acceso a la información, Sí. para que un formato único, todos los panameños sepamos qué se importa, cómo se importa y por dónde se importa, y que los mecanismos represivos del delito, como la Dirección de Aduanas, actúen y cumplen su papel con instrumentos que tienen que adecuárseles también, como son los recintos aduaneros y también como la vigilancia y la represión del delito de contrabando. Ese es otro tema. Pero una ley de UPSA no puede ir más allá. Una ley que elimina UPSA, como es la ley que estamos proponiendo y que va para segundo debate y que puede ser modificada y que debe ser modificada, porque como bien dije al final, la única manera de avanzar es tener ideas compartidas. Claro. Esa es una línea que nos ha dado el señor presidente de la República. Nosotros sabemos que allí se pueden dar modificaciones, pero a tratar de etiquetar, descalificar, de que todo lo que se ha hecho es lo mismo de lo anterior, es una idea de manipular la mente ingenua de la gente que rápidamente puede comprar un concepto, cuando en lo concreto eso no es así, y lo escrito, eso no es así. Yo soy productor, yo no me voy a dar un tiro en el pie si nosotros salimos atacando a UPSA. Sí. Cuando nadie la atacaba, cuando muchos de los que hoy están atacando este proyecto fueron permisivos a situaciones anteriores que nosotros denunciamos en el pasado. Ahora modificamos, ahora ataca lo que nosotros modificamos. Yo creo que aquí hay otras segundas intenciones, y yo le exhorto a los que lo están elaborando que la campaña política se inicie en el 2024. Bueno, así es, don Carlos. Carlos Salcedo, ministro consejero de Asuntos del Agro. Bueno, no hay de qué preocuparse, o por lo menos se está cumpliendo con esa promesa de campaña de eliminar a UPSA y de todas esas potestades que tenía esta institución para importar alimentos en contra de los productores nacionales. Don Carlos, como siempre, un placer tenerle por acá. Bueno. Gracias.